Bueno, seguimos en el Campus Party. En esta ocasión hemos estado hablando con Álvaro la iniciativa de Digna y básicamente como los objetivos en torno a esa comunidad vulnerable, en algunos casos rechazada, en algunos casos olvidada, en algunos casos indignada, que son las víctimas del conflicto armado en Colombia. ¿Cómo crees, Álvaro, que a partir de la iniciativa tuya, a partir de otras iniciativas, a partir de esta reunión de campuseros, podemos ir pensando en que en el futuro no solamente no se vuelva a suceder, sino como recuperarles la dignidad a esas personas que realmente tuvieron una tragedia? ¿Cómo crees, con la experiencia que has tenido, que podamos encursar nuestras energías en favor de las víctimas del conflicto armado en Colombia? Pues hombre, de una manera muy dinámica, nueva y poderosa que existe en estos momentos en el mundo, los nuevos medios. Antes uno tenía que tenerse que un periódico te oyera o que las autoridades te oyeran, y era muy difícil pasar la cantidad dijéramos, de filtros o de cancerberos en la prensa. En la prensa existe siempre el jefe de redacción y los cancerberos, unos tipos que están siempre diciendo qué noticia se publican y qué no. Y claro, hablar demasiado de dolor o hablar de víctimas no es tan interesante, ni vende periódicos de la misma manera, o noticiarios de televisión, que hablar de los sicarios o hablar de los perpetradores de los crímenes, ¿cierto? Siempre hay una cosa más llamativa, a la gente le llama la atención al lector, desgraciadamente, que se hable del que perpetra que del que sufre, ¿cierto? El acto de la perpetración, del victimario, ¿cierto? Entonces, ahora hay un método de saltarnos todo eso, y son los nuevos medios. Es entregarle a las personas que han sufrido la violencia. En este país casi todos somos víctimas, una gran mayoría de personas. Yo hice en estos días de ejercicio con el grupo de convergentes, les pedí que levantaran la mano quienes creían haber sufrido de alguna manera, primero cercana, pero menos, muy cercana a la familia, que sintieran que habían sufrido directamente las consecuencias de la guerra, eso que llaman el conflicto, que para mí es una guerra. Donde hay tantos muertos tiene que haber una guerra. Y la mitad levantaron la mano, y cuando dije indirectamente te ha tocado sufrir, ya sea por aquí o por allá, lo que sea, todos levantaron la mano. En este país estamos en un país de víctimas. Estamos en un país lleno de víctimas, y eso no se visibiliza porque la gente no se da cuenta de que ha sufrido, de que sufre. Cuando empezamos a hablar de este tema, varios empezaron a llorar cuando empezó a tocar en serio, y eran personas que al final decían: oye, yo no me he dado cuenta que esto era importante hablar de eso. Y mucha gente está sufriendo sin darse cuenta. Entonces yo creo que es necesario, y es por los nuevos medios, los blogs, los wikis, el video, y no esperar. Ahora, la víctima no siempre es una persona allá pasiva, triste, dormida. La víctima es una persona que se puede empoderar y que puede empezar a dar su voz y a expresarse. En ese sentido me gustaría mucho que hiciéramos algo, ¿verdad?, entre Digna y Hiperbarrio, porque nosotros queremos, y ya estuvimos hablando con Semana, la revista Semana, y un grupo de investigadores que no doy el nombre, pero de aquí de Bogotá, muy buenos, han emprendido una página web que se llama excelente, que se llama verdadabierta.com, y es dedicada a estudiar el fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Pero se han ido abriendo, se han dado cuenta que la guerra no fue solo el paramilitarismo, la guerra fue también la guerrilla. Están estudiando también todas las víctimas y todos los fenómenos de la guerrilla. Y ahora se han abierto una tercera, o una de las cosas que les llamamos la atención cuando fueron a presentar el proyecto Medellín, es que la manera como están presentadas las víctimas es todavía muy débil. Hay que darles unas páginas más claras, hay que publicar más estas historias, hay que darles más espacio y más tiempo para que se manifiesten. Porque hay también
también un tratamiento curativo. Un país no puede curarse de sus heridas de violencia, porque ya nos viene otra violencia encima y todavía no hemos terminado de salir de la pasada. Se vienen unas encima de la otra y como no alcanzamos a cerrar las heridas de una, ¿cómo vamos a poder asimilar los golpes que se ven en la otra? Ok, hay una pregunta que podría ser como un ejemplo. En Digna hemos venido o hemos tenido la intención y hemos precisamente pensando en cómo ir a acompañar ir a apoyar a las madres de la Candelaria que se siguen reuniendo todas las semanas, si no estoy mal son los martes, que siguen sin llueva, trueno, relampaguee, siguen tratando de mandar ese mensaje al mundo de la tragedia de ellas, porque muchas veces cuando uno escucha a las víctimas es que quieren decirlo y quieren que la gente los escuche, porque la verdad para ellos o ese mensaje para ellos es muy valioso, porque normalmente están en lo que contaba al principio, en una sociedad donde los medios tratan de callarte, no te sacan si tu historia no es interesante o si tu historia no vende. ¿Cómo crees que, por ejemplo, poniendo ahí ese caso en particular, con las madres de la Candelaria, ¿qué podríamos hacer? Una grabadora de periodista vale 100.000 pesos y graba 8 o 10 horas seguidas. ¿Por qué no entregarles a ellas alguna grabadora para que se empiecen a grabar ellas mismas? ¿O por qué no sentarnos con ellas y a grabarlas? Y luego transcribir eso y luego publicarlo a nombre de ellas. Pero no es hacer la labor de periodista que yo te represento a ti, que ellos mismas se representen, que ellas mismas empiezan a crear sus blogs, que haya un blog colectivo donde ellas puedan poner sus historias. Yo creo que debe ser así, no con una labor como de mediación, vengan pobrecitas, sino miren, aquí están estas grabadoras, aquí están estas cámaras, hagamos algo con ellas, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Qué es lo prioritario? ¿De qué debemos hablar? Yo creo que debe ser así, muy proactivo. Empoderarlas a ellas, darles a ellas las herramientas, entregárselas para que ellas las utilicen y ellas mismas se manifiesten como quieran, con sus historias de mayor dolor, con sus historias de denuncia, con su indignación saliendo a flote. Eso es muy curativo además, es una labor de salud. Eso deberían, el Estado debería tener unos ejércitos de expertos, psicólogos, toda esta gente trabajando y ayudándonos a hacer eso. Pero empecemos nosotros, o que seamos nosotros la población civil, haciendo eso. Carlos. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Gracias.